Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, miércoles 15 de mayo. Damos gracias a Dios, pues, porque sabemos que este mes va en aceleramiento, ¿verdad? Y sabemos que en este día hermoso, cálido en Puerto Rico, tenemos la oportunidad de compartir un mensaje de la palabra que muy temprano en la mañana, cuando oramos, el Señor ha puesto en nuestro corazón y ha sido de edificación para nosotros y queremos compartir. Así que en esta hermosa mañana, reconociendo que las redes sociales son utilizadas para otros fines y sabemos que dentro de nuestros contactos tenemos a otras personas que tal vez de alguna manera pues necesitan escuchar el mensaje. Por esa razón que nosotros, aprovechando el tiempo, reconociendo que en el tiempo postrero es necesario que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en esta mañana yo te invito a que oremos juntos por este espacio para que sea el Señor ministrando a tu vida como lo ha hecho a la mía. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús por permitirnos, Padre amado, conectarnos en esta mañana. Oh mi Dios, yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico pueda tener contacto con esta red social. Padre, reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos nuestra limitación, Padre, en lo humano, pero sabemos que tu Espíritu Santo en nosotros trasciende distancias, trasciende, Señor, corazones, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, en esta hora yo te presento cada vida que pueda estar con nosotros en el en vivo, o sea, en la repetición. Padre, te rogamos que sea tu palabra la que llegue al corazón de alguien, que pueda alcanzar alguna mente, Padre, alguien que esté en confusión, para que tú, mi Dios, traigas paz, sanidad, libertad al corazón, oh Dios amado. Y yo te pido que en medio de un tiempo postrero, oh Señor, tú traigas paz, traigas sanidad. Padre, operes un milagro en el corazón de alguien que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Padre, sabemos que en tiempos postreros hay desesperación, hay momentos de ansiedad, pero Señor, tu palabra dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Oh Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de error, todo espíritu de confusión. Señor, te pedimos, Padre, por nuestro hermano Reinaldo Ríos. Oh Padre, gracias por su vida. Padre, gracias, Padre amado, porque tu Espíritu Santo está con él. Oh Padre, en este momento te presento cada vida que siempre nos acompaña. Padre amado, te presentamos a Eric Soto y a su esposa Dora. Padre, a la distancia te presentamos nuestra hermana Yadira Lugo, Sandra Pizarro. Oh Padre amado, cada vida, nuestra hermana Carmen Rita. Oh Señor, te presentamos a nuestra hermana Omaira y nuestro hermano Ángel. Espíritu Santo de Dios, te rogamos por cada vida que siempre, Señor, se conecta con nosotros, nuestra hermana Arlene Bravo. Oh Padre amado, bendícela, oh Dios. Bendice también a nuestra hermana Xiomara, oh Dios. Oh Padre Santo, en esta hora alcanza cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Padre mío, yo te presento a nuestro hermano Mendoza, evangelista, Padre amado, y yo te ruego que le bendigas de manera especial. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa mañana, como todos los días, hemos querido compartir el mensaje de la palabra, y este se encuentra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versos del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versos del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, Dios te bendiga, Edwin Camacho, y toda la transgresión
y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros en repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Dios te bendiga, Carmen Rita. Dios te bendiga, Edwin Camacho. Reinaldo, buenos días. Estamos comenzando, ¿verdad?, nuestro devocional en Hebreos capítulo 2, versos del 1 al 4. Y esta palabra, que aunque el autor de los Hebreos, ¿verdad?, no sabemos expresamente quién era, pero sí nosotros sabemos por la palabra que el autor de los Hebreos pretendía darle valor a aquella iglesia perseguida, aquella iglesia que había sido, ¿verdad?, salvada en medio de aquella predicación que nuestro Señor hiciera en medio de los milagros que había realizado, pero ya en tiempo donde los emperadores romanos estaban persiguiendo la iglesia del Señor. Sabemos que había una necesidad de presentar el mensaje a aquellos que estaban huyendo de aquella persecución tremenda por parte de un gobierno que era implacable, el gobierno romano. Y sabemos por la palabra que estos son datos históricos que nosotros sabemos que fue parte de lo que nosotros podemos ver en el trasfondo histórico de la historia en la carta a los Hebreos. Pero me llama mucho la atención esta palabra porque el Señor mismo había dicho en medio de sus enseñanzas, porque sabemos que el Señor, cuando Él muere y Él resucita, Él estuvo sobre 40 días visitando los lugares y presentándosele a aquellos que Él había enseñado, presentándole las evidencias de que Él había resucitado, de que Él estaba vivo y que no salieran de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos la persona del Espíritu Santo. Fíjate que esas apariciones del Señor Jesús, después de haber resucitado, antes de ser elevado al cielo, eran necesarias, porque esas instrucciones que estaba dando el Señor determinaban la espera de alguien que es Jesús mismo, pero que estaría presente en el corazón de cada uno de ellos. Ellos no podrían dar testimonio hasta que esa persona del Espíritu Santo les fuera revelada. Y hoy nosotros, teniendo todo el cuadro completo a través de la palabra, porque en aquellos tiempos ellos no tenían tal vez toda la palabra escrita, ellos tenían parte de lo que eran los escritos del Antiguo Testamento, pero habían tenido los testimonios y la presencia del mismo Jesús. Reconocemos por la palabra que ya cuando se escribe la carta a los Hebreos había pasado un tiempo donde Jesús ya había sido elevado al cielo, y aquellos que estaban siendo testigos de lo que Jesús de Nazaret había mostrado en medio de sus apariciones luego de haber resucitado, ellos estaban cumpliendo con las labores de predicar, pero eso hacía que el gobierno romano les pusiera el ojo y comenzó a perseguirlos. Y por eso en la historia quedan registradas las situaciones que vivieron aquellos primeros mártires, ¿verdad?, que vivieron testificando sobre el Señor Jesús. Sabemos, como decíamos anoche en nuestra escuela bíblica, que aquellos profetas del pasado, del Antiguo Testamento, podían presenciar, podían ver en aquellas visiones la primera llegada de Jesús de Nazaret, porque ellos tal vez en cuanto a las visiones que Dios les estaba mostrando la primera venida de aquel Mesías que llegaría para salvar y sacar de la oscuridad a aquel pueblo que estaba viviendo en confusión y que estaba viviendo en diferentes situaciones. Buenos días, hermano Eric Soto, buenos días. Estamos conversando la palabra en esta mañana de miércoles 15 de mayo en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, versos del 1 al 4, y dando un poquito de trasfondo para que podamos situarnos en el mensaje de esta carta. Tenemos que decir que cuando Jesús
fue crucificado, que Él resucita, está por un tiempo como 40 días adicionales apareciéndosele a diferentes personas y presentando las evidencias de que Él había resucitado. Pero el Señor estaba dando unas instrucciones, y era que era necesario esperar a la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Jesús mismo, pero es el poder que actúa, porque el Padre manifestó ese poder, que fue el poder que levantó a Jesús de los muertos. Y dice la palabra del Señor que por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es que en aquel momento que se escribe la carta a los hebreos, aquellos primeros creyentes que estaban dando testimonio de las cosas que habían visto y habían creído del Señor, porque esas señales de sanidades en diferentes personas seguían manifestándose a través de cada uno de los seguidores de Jesús. Y esas mismas señales son las que hoy tú y yo portamos, porque en nuestro espíritu nos hemos convertido en el templo viviente del Espíritu Santo, y en nosotros hay poder. Dios te bendiga, hermana Cuca, buenos días. Estamos conversando la palabra en la carta a los hebreos, en el capítulo 2, versos del 1 al 4, y estamos diciendo, dando un poco de trasfondo para que las personas se ubiquen en esta carta. Esta carta no sabemos quién la escribió, pero el autor que la escribe le está dando un mensaje de ánimo a aquellos creyentes que luego de que Jesús le resucita, ¿verdad?, está apareciéndose en diferentes lugares, pero había pasado un tiempo bastante largo cuando se escribe la carta a los hebreos, porque en ese momento la iglesia que estaba dando el mensaje era perseguida por el gobierno romano. Sabemos que esa es parte de la historia que nosotros, ¿verdad?, la estudiamos en universidades, en escuelas, porque es parte de un dato histórico. Y nosotros como predicadores, como maestros de la palabra, tenemos que reconocer que hay un contexto, una situación social, una situación que estaba aconteciendo para aquellos días. Y dice la Escritura, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquellos primeros creyentes, si bajo una persecución terrible, donde habían surgido los primeros mártires en la historia de la iglesia, donde vimos la historia de aquel primer mártir, quien fuera Esteban, y dice la palabra del Señor que estaba presente el Saulo de Tarso, que luego se convierte en el apóstol Pablo. Sabemos que es un antes y un después cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida y ocupa nuestro interior. En nosotros se manifiesta un antes y un después, porque cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, aquello que éramos en un pasado comienza a ser transformado por medio del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es la potencia, es ese poder que nos hace a nosotros manifestar las señales de una salvación que va más allá de una parte espiritual, va más allá. Porque dice la palabra del Señor, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Amén, hermana Cuca. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es que la salvación va más allá del área espiritual, es que se manifiesta ahora mismo en medio de tu situación, sea cual sea la que estés enfrentando. La salvación del Señor para nosotros es poderosa, porque en medio de un tiempo difícil, en medio de una situación de tiempos postreros, sabemos que vemos el desamor en personas que a lo mejor de alguna manera han estado siendo influenciadas por los espíritus de error que están en los aires.
pero sabemos que tú y yo como iglesia del Señor tenemos una salvación que no se limita a la parte espiritual nada más, sino que Dios te da poder, te da autoridad para que cuando clamas al cielo tu oración sube como incienso al cielo, porque el Señor cuando resucitó habilitó esa conexión. Él era la escalera que unía el cielo con la tierra, y nosotros sabemos, claro que sí, nosotros sabemos que en medio de un tiempo postrero nosotros tenemos el poder de orar con autoridad, el poder que da el Espíritu Santo para que se manifiesten los milagros que podemos visualizar. Pero fíjate que en medio de un tiempo como el que vivimos hay mucha falta de fe, hay mucha incredulidad, y es necesario que la iglesia del Señor, que son corazones que han sido tocados por la palabra de Dios, que han sido tocados por medio del Espíritu Santo, puedan manifestar ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Fíjate que dice la palabra del Señor: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Los ángeles fueron portadores de noticias. Los ángeles los vemos en el Nuevo Testamento siendo portadores de noticias, de un mensaje maravilloso. Aquellos reyes paganos, aquellos reyes magos que estaban mirando, ¿verdad?, las señales del cielo, porque sabemos que Dios estaba incluyendo a aquellos personajes para que ellos pudieran traer el mensaje a un pueblo judío que se resistía, aún conociendo la historia, aún conociendo que Dios, Jehová mismo, había llevado al pueblo de Israel a través de Egipto, los había liberado, los había sacado al desierto, y en medio del desierto la generación que había salido de Egipto muere, pero aquellos que estaban comenzando de nuevo, ellos fueron dirigidos por parte de Josué, y dice la palabra que Josué los lleva a la conquista, y Dios había establecido, ¿verdad?, un nuevo pacto con el pueblo a través de los diferentes profetas que hablaron en nombre de Dios, porque lo que Dios quería hacer era salvar la nación. Dios quería escoger un pueblo que manifestara su poder. Pero sabemos por la palabra que aunque el pueblo de Israel fue el elegido por Dios, porque Dios quería tener un pueblo que lo expresara, sabemos que eso no detuvo el plan de Dios, porque aquello que se estableció en Génesis capítulo 3, luego de la caída del hombre y la mujer, sabemos por la palabra que había una simiente que le aplastaría la cabeza a la serpiente, y que ella no podría hacer nada más que tocar el calcañar, tocar el tobillo. Pero sabemos que el poder del Espíritu Santo en ti y en mí, a través de Jesucristo, que es lo que nos dice la carta a los Hebreos, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, también vemos que el mensaje de los ángeles a personas para salir de Sodoma y de Gomorra, que de ellos se salvaron la familia de Lot, ¿verdad?, porque la mujer de Lot tenía demasiadas ataduras hacia aquella tierra, y dice la palabra del Señor que ella se convierte en estatua de sal. Cada uno de los juicios anunciados por aquellos ángeles que trataron de comunicar, salir de ahí para poder establecer la salvación que en su tiempo representaba salir de ese lugar, Sodoma y Gomorra. Reconocemos que en este tiempo también hay un mensaje que, si en aquel momento el mensaje de los ángeles recibió la atención correcta, y dice por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vemos otro ángel que transmite un mensaje a una mujer
Virgen de allí, que es la madre de Jesús, María, donde ella recibe el mensaje y a ella se le señala como la portadora de aquel nuevo Salvador, del Salvador que había sido esperado por el pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que ella puede recibir la presencia, la gracia. Ella entendía que era algo inmerecido y ella misma dijo en medio de su verdad, de su cántico de adoración: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Porque ella entendió que ella no era merecedora de haber sido elegida, pero la gracia del Señor la escogió. Y eso nos trae a nosotros en el recuerdo que hace este escritor de los Hebreos, haciéndonos saber que por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Todos podemos tener la posibilidad de deslizarnos en medio de tiempos postreros. Y en medio de los tiempos postreros no se trata de tu fuerza, no se trata de mi fuerza, no se trata de lo que nosotros hacemos. Se trata de que el Espíritu en nosotros provoca el querer como el hacer. Pero muchas veces silenciamos la voz del Espíritu Santo cuando comenzamos a dudar, cuando comenzamos a abrir nuestros oídos a otras voces que a lo mejor tratan de detenerte. Y yo quiero decirte que el autor de los Hebreos en medio, Dios te bendiga, Arlene, buenos días. Estamos conversando la palabra de la carta a los Hebreos capítulo 2 y dándoles un poco de contexto para que puedan entender el mensaje. El autor de los Hebreos no sabemos quién es, pero sabemos que en medio, después que Jesús es elevado al cielo, sabemos que Jesús estuvo apareciéndose antes de ser elevado a varias personas, mostrando sus heridas, mostrando que él había resucitado como lo había dicho. Y ese fue el mensaje que daban aquellos que recibieron esa visita. Y dice la palabra del Señor que Jesús mismo le dijo: tómenlo con calma, no salgan a testificar hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. Y es que esas palabras de Jesús tenían mucho significado, porque la persona del Espíritu Santo tendría que llegar para que les diera el valor y las fuerzas que ellos necesitarían en medio de un gobierno que los perseguiría, porque sabemos que esos son datos históricos y que reconocemos que solo la presencia del Espíritu Santo es lo que nos da ese poder, esa potencia. Y dice en ese capítulo 2 de los Hebreos, del 1 al 4, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Fíjate que dice la palabra del Señor que cuando Jesús entregó su espíritu, dice la palabra que él murió, estuvo 3 días, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que el Señor resucitó y se le presenta a las personas que él había estado con ellos, y luego de él haber resucitado, estuvo un tiempo más. Dios te bendiga, Mayra y Ángel. Estuvo muchos 40 días más presentándose a las diferentes personas que habían estado con él, presentándole las marcas de sus manos y sus pies, que él estaba vivo, porque él les estaba diciendo: mira, no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es la fuerza, es ese dínamo que nos da el poder para nosotros predicar la palabra en medio de un tiempo difícil, en tiempo de mucha gente que no tiene mucha fe. Dice la palabra que
que el Espíritu Santo nos llena de fuerzas, nos da ese fuego para nosotros entender que no podíamos cambiar por nuestras propias fuerzas, que lo hizo el poder de su Espíritu Santo. Igual que Jesús se siguió apareciendo a diferentes personas, dándoles a ellos la instrucción de que no salieran sin el Espíritu Santo en este tiempo. Cuando se derramó en aquel momento en el aposento alto el Espíritu Santo, sabemos que aquel Pedro que un día lo negó fue el Pedro que se levantó en autoridad, hablando sin ningún titubeo, hablando de que estos no estaban borrachos, no estaban llenos de mosto, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice que se derramó sobre 120 para iniciar, 120 de diferentes naciones y lenguas, pero la palabra del Señor va más allá, porque el Señor quería alcanzar los diferentes lugares de la tierra. Dijo que hasta los confines de la tierra seríamos testigos con el Espíritu Santo por dentro. Y te quiero recordar lo que dice esta carta. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios? Es que este evangelio que predicamos no es un evangelio limitado, no es un evangelio de teoría, es un evangelio de poder. Y todos hemos experimentado el poder de Dios en nuestra vida. Alguna sanidad, alguna cosa que el Señor ha hecho en nuestras vidas nos hace a nosotros ser testigos fieles de lo que el Señor ha hecho en nosotros, porque de eso se trata. Muchas veces nosotros nos limitamos a contar los testimonios, pero somos testigos del poder de Dios. Somos testigos que a través de las redes sociales se han manifestado milagros. A través de las redes sociales el Señor ha tocado vidas, y sabemos que hay personas que hemos ganado para el Señor, para su gloria, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo quien toca el corazón. Dice la palabra que ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo quiero decirte que no importa cuál sea tu necesidad en este día, no importa cuál sea tu situación de salud, que tal vez estés viviendo un diagnóstico. Yo quiero decirte que un día yo también recibí un mal diagnóstico. Un día también, cuando menos me lo esperaba, recibí un mal diagnóstico y nunca pensé que lo tendría, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y si hoy yo puedo contar las maravillas y virtudes de lo que hace el Señor en nosotros, es porque Dios todavía hace milagros. Por eso somos eco de lo que dice esta carta a los Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es que en medio de un tiempo postrero vas a oír muchas voces de gente que tal vez un día comenzaron en los caminos del Señor, pero nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás puede hacer un surco derecho, porque es necesario que todo aquel que pone la mano en el arado permanezca ahí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros sabemos, como dice el autor a los Hebreos, dándole ánimo a aquella iglesia perseguida, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ese anuncio de los ángeles a María, aquella mujer virgen, escogida por el Señor, porque ella traería y daría a luz a Jesús, dice la palabra del Señor que ella se prestó, ella entendió que ella era un vaso, ella no era la salvadora, ella era portadora de por gracia y misericordia, no porque ella se lo mereciera, ella misma lo entendió y ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, porque ella sabía que no era por méritos que ella tuviera. Por eso
eso en esta palabra nosotros reconocemos que aquel mensaje de los ángeles fue un mensaje que fue en ocasiones para dar una buena noticia, y también hubieron mensajes de ángeles para advertir que era necesario salir en aquel momento de Sodoma y Gomorra, porque si no vendría el juicio. Y fíjate que en medio del rescate de Lot solamente se quedó atrás la mujer, que miró hacia atrás. Y es muy triste que en medio de nuestro rescate, esperando el momento para que el Señor regrese, hagamos como las vírgenes insensatas y perdamos el tiempo de llenarnos del aceite, de que tengamos el aceite necesario para poder enfrentar las situaciones que se vienen por delante, porque reconocemos que en medio de tiempos postreros solamente podremos resistir si nuestro corazón está lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios te bendiga, madre. Estamos conversando la palabra de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versos del 1 al 4. Y estamos diciendo en contexto que cuando Jesús murió y resucitó, dice la palabra que antes de él ser, ¿verdad?, elevado al cielo, él se estuvo apareciendo por 40 días aproximadamente a diferentes personas, presentándole las marcas que él llevaba en sus manos y en sus pies, haciéndoles saber que él había resucitado. Pero había un mensaje que el Señor estaba dejando claro: en medio de su ausencia ellos necesitarían la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder que levantó a Jesús de los muertos, porque el Espíritu Santo es lo que te da de nuevo, es lo que te transmite lo que quiere el Padre de ti. Y en nosotros reconocemos que sin el Espíritu Santo nosotros no tenemos fuerzas. Es el Espíritu Santo quien te revela lo que hay en el corazón del Padre. Es el Espíritu Santo el que te lleva a entender que sin Él tú no puedes abrir tu boca, que sin Él tú no puedes tomar decisiones, que sin Él tú no puedes descansar en Él. Pero el Espíritu Santo te hace entender que tú comienzas a vivir la nueva vida en Cristo cuando empiezas a entregarle el timón de tu vida al Señor. Y es ahí donde el autor a los Hebreos, tratando de darle ánimo a aquella iglesia que era perseguida por el gobierno de turno, que era el gobierno romano. Sabemos que hubo una gran persecución, y los cánones de la historia que quedan documentados para que los universitarios y todo aquel que ve, que estudia, sigue estudios, sabe que hubo un dato histórico, y fue que Roma persiguió a aquellos primeros creyentes. Pero sabemos por la palabra que era necesario. El Espíritu Santo iba a impulsar, a catapultar a aquellos creyentes que sobrevivían, seguían ellos testificando con señales y prodigios. Y dice la palabra que estas señales seguirán a los que creen. En nuestro tiempo se manifiesta el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, cuando podemos orar, cuando podemos orar por alguien y vemos esa manifestación de una sanidad que el Señor hace en nuestras vidas. Siempre recuerdo un milagro que el Señor hizo en mi vida cuando apenas comenzaba en el Evangelio a mis 14 años de edad. Recuerdo que se estaba dando una campaña en nuestra iglesia, Iglesia de Dios Pentecostal, MI de Isabela, iglesia grande. Recuerdo que allí estábamos en medio de una campaña de jóvenes, y yo tenía en mi dedo, de verdad, pulgar del pie derecho y del izquierdo tenía lo que le llaman la uña encarnada, ¿verdad? Y eso es bien doloroso, apenas podía caminar. Pero en ese momento, Dios te bendiga, Yadira Lugo, no quería perderme la campaña de jóvenes, y en aquellos años, ¿verdad? Estábamos ahí mucho más jóvenes, apenas con 15 años, y estábamos en la campaña. Y me acuerdo que en medio de ese mover del Espíritu Santo estaba predicando un pastor, ¿verdad? Que canta para el Señor, y luego fue mi profesor en estudios teológicos,
el profesor, ¿verdad?, que cantaba, José Ferrer, y que canta para el Señor. Recordamos que cuando hubo la ministración yo no me podía parar por el dolor tan fuerte que tenía en mis dedos pulgares del pie. Sin embargo, un joven muy lleno del poder de Dios me dice: hermana Ivette, venga conmigo al altar. Y fuimos al altar, y en medio de aquella ministración recuerdo que cerré mis ojos y comencé a pedirle al Señor: Señor, yo sé que tú me puedes sanar. Javier, buenos días, Dios te bendiga. Y recuerdo que hice una oración muy aprisa: Señor, necesito poder caminar, me duelen mucho las uñas, las tenía encarnadas de los dedos pulgares y me dolía mucho. Y en aquel momento recuerdo que cerré mis ojos y sentí como algo caliente en mis dedos, pero era un fuego tremendo, terrible. Y yo dije: Señor, lo hiciste. Y comencé a adorar a Dios y lo creí. De repente llegué a la banca, no pude esperar a quitarme el zapato, y cuando miré, las uñas de mis pies estaban completamente sanas, no había nada en mis pies. Dios te bendiga, hermano Gilberto Valentín. Y en aquel momento, apenas con 15 años, 14 años, estaba recibiendo un milagro de sanidad de parte del Señor, porque estas señales seguirán a los que creen. Y en medio de una situación difícil, puedes creerme que Dios lo hace. Y el Señor sanó las uñas de mis dedos, de mis pies, y fue algo que recibí en mi espíritu en medio de una desesperación. Y en aquel momento tenía que adorar al Señor. En aquellos momentos nos poníamos medias, ¿verdad?, nilón. Y cuando yo fui al baño, que me quité aquellas medias para ver mis dedos, pude ver que había surgido en la media la marca de la sanidad, porque aquella infección estaba marcada en la media, pero las uñas de mis dedos de los pies estaban completamente sanas. Y yo tengo que testificar que Dios es real y que Dios hace milagros creativos, que Dios luego de mucho tiempo me siguió sanando de diferentes situaciones. Y por último, ¿verdad?, que hace 2 años el Señor ha hecho un milagro en mi vida. Cuando los diagnósticos para mí eran finales, nosotros sabemos que un diagnóstico nos asusta, tal vez porque nuestra humanidad no contábamos con una situación difícil. Yo quiero decirte que el autor de los Hebreos tenía muy claro en su mente, habilitándole el ánimo a estos perseguidos. Le dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Por eso sabemos que los dones los da el Señor, porque se tiene que manifestar el poder de Dios en nosotros para que seamos de bendición, para que aquellos que están cautivos sean libres por el poder de la palabra del Señor. Por eso nosotros sabemos que en medio de un tiempo postrero, tú y yo somos iglesia, tú y yo tenemos un mensaje que compartir. Tenemos que decir que Cristo todavía sana, salva y liberta. Por eso nosotros no nos podemos callar. Por eso aquellos que nos conocieron tal vez en nuestra antigua manera de vivir pueden decir que el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile, porque por medio de este caminar hemos vivido momentos de bajas, de altas, y hemos vivido momentos donde nos ha sido un poco difícil, pero reconocemos que su Espíritu Santo en nosotros nos volvió a levantar, nos dio las fuerzas, porque Él le da fuerzas al que no tiene ninguna, porque los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas,
fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor tiene poder y por eso Él te repite, como el autor de los Hebreos, que el mensaje de los ángeles en cuanto a juicio fue real, porque Sodoma y Gomorra perecieron. Pero dice la palabra del Señor que por medio de ángeles se dieron buenas noticias. Se les dio buenas noticias a aquellos magos que iban camino, ¿verdad?, a Belén, porque querían conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos pudieron presentarse ante Herodes, y Herodes, queriendo conocer dónde se encontraba Jesús para terminar con él, dice la palabra del Señor que Dios protegió a Jesús, porque Jesús estaba haciendo el cumplimiento de aquel que tendría que salvar la humanidad. Y por eso nosotros reconocemos que en medio de el ataque del enemigo, el enemigo es frustrado, porque nosotros como iglesia del Señor cargamos su presencia, ya no un arca de madera con la vara de Aarón, con las tablas de la ley, la porción de maná. Ahora esas tablas están escritas en nuestro corazón. Hoy cargamos un mensaje que manifestamos a través del Espíritu Santo, quien te ha dado dones y talentos. Esa hambre insaciable por la palabra, esa necesidad de conectarte con el Espíritu Santo, esa necesidad de cerrar la puerta, esa necesidad de poder decir: hoy no voy a comer, hoy quiero tener un tiempo de intimidad contigo, Señor. Hoy quiero que cortes todo aquello que me hace la guerra, todo aquello en mi carne que trata de levantarse. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas propicio en mi vida. Y yo quiero decirte que tu oración, aunque no tenga palabras y solo sea de lágrimas y solo sea de silencio, tiene el poder para que el Espíritu Santo te recuerde su palabra. Por eso en esta mañana nosotros te transmitimos este mensaje, que tienes poder, que esta salvación tan grande la tienes que compartir con alguien que todavía no ha visto el mensaje de Jesús, porque Jesús está muy cerca a las puertas. Y aunque no podemos decir fecha ni hora, sabemos que el tiempo que vivimos cada vez se hace más fuerte poder elevar nuestras manos al cielo y adorar, porque hay ataques contra nuestra mente continuamente, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Y en este día es nuestro anhelo que tú entiendas. Nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez. En el día de hoy tenemos el Instituto Bíblico Berea, donde estamos trabajando para la gloria del Señor, preparando gente con el llamado a poder transmitir un mensaje, y reconocemos que es el Espíritu Santo quien te llama y quien te capacita, y es Él el que te va a lanzar como flecha. Pero hay un orden, ¿verdad? Porque Dios ha establecido un orden dentro de la iglesia del Señor, y es que nosotros necesitamos ser formados y poder llegar a predicar la palabra con las estrategias correctas. Pero la unción la da el Señor, la unción la da el Espíritu Santo. Ese momento que tú tienes de intimidad con Él es el que te capacita para sentir esa hambre desmedida, y todo lo demás el Señor te capacitará. Así que en este día es nuestro anhelo que tú formes parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. En este hermoso día te dejamos con esta palabra y oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y la honra. Hemos predicado tu palabra como nos entregaste el mensaje, Señor, y queremos, Padre, que tú llenes de ánimo, de fuerzas, de fe, de nuevas fuerzas, Padre, a todo aquel que vive una situación difícil, a todo aquel que está viviendo una prueba, a todo aquel que en este momento clama por su familiar. Oh Padre, bendice a mis hermanas Yadira Lugo, oh Mayra Sánchez, oh Padre amado Arlín Bravo, mi Dios, mi esposo Harry Mercado, oh Señor, mi hermana Carmen Rita. También te presentamos a Sandra Pizarro, mi hermana Sandra Pizarro, mi madre Antonia Ramos, mi hermano Gilberto Valentín y su esposa Evelyn, mi hermano Javier Rodríguez,
Gloria al Señor. Tenemos por ahí, tenemos algunas personas, ¿verdad?, que siempre se conectan en este día. Señor, mi hermana Cuca Santiago, mi hermano Eric Soto, mi hermano evangelista Gilberto Pérez, Dios te bendiga, mi hermano Edwin Camacho, Reinaldo Ríos. Oh Padre, yo te presento a Eric Soto y su esposa Dora, mi hermana Hilda Cruz. Oh Padre, gracias por cada vida que se ha conectado con nosotros. La gloria es para ti. Permite que esta palabra llegue al corazón de alguien en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Hoy 15 de mayo es nuestro anhelo que compartas la palabra. Así que adelante en el Señor. Buen provecho. Dios te bendiga.